Bueno, hola. Hoy les voy a hablar de Tierra de Promisión. Tierra de Promisión es la obra poética de José Eustacio Rivera. En otra oportunidad les había manifestado que José Eustacio Rivera había incursionado en los diferentes géneros literarios, en la narrativa con La Vorágine, en la dramática con Juan Gil y en la lírica con Tierra de Promisión. Lírica es sinónimo de poesía y lírica eh, se le llamó así porque las primeras composiciones se presentaban acompañadas de un instrumento musical llamado lira. Tierra de Promisión refleja ese contacto que tuvo José Eustacio Rivera de niño con la naturaleza. Ese contacto que le permitió desarrollar la sensibilidad y la creatividad para su posterior creación de su obra literaria, tal y como lo manifiesta Eduardo Neales Silva en su libro Horizonte Humano, en donde recoge con muchos testimonios, con muchas investigaciones, la biografía de don José Eustacio Rivera. Dice así: Rivera vivió en el campo. Durante su infancia se ligó apasionadamente con la naturaleza, aprendió a contemplar el paisaje y en contacto directo tuvo con él una revelación original. Educó sus facultades artísticas en un ambiente típico regional. El cariño de la contemplación morosa y detallada y la vibración de su ánimo impresionante, muy al revés de lo que afirman algunos, aparece a cada paso en su obra poética como una saturación de su espíritu. En el ambiente campesino, a pleno sol, a pleno aire, a pleno sonido, recibió todos los secretos del alma rústica, toda su pristina belleza. Este es el origen del amor al campo y de su inspiración de fuerte sentido terrígena. Cómo gozaba de plena libertad, dice Neales Silva, hablando de su estancia en Aguascalientes, Hacienda San Mateo, hoy Rivera. Podría entrar y salir de su casa sin la vigilancia solícita de otros días. Se pasaba las horas muertas correteando por los senderos y arboledas, maravillado siempre entre el espectáculo de la creación. Un día se perdió. Le buscaron por todas partes, con la consiguiente angustia de la madre y las hermanas. Salieron a todos los lados. Al camino hubo llamadas y gritos. Nada. El niño no aparecía. Por fin, Virginia, su hermana mayor, lo encontró junto a unos árboles, fascinado con el canto de una cigarra. A las primeras reconvenciones, el chico se llevó cautelosamente un dedo a los labios y pidió silencio para seguir escuchando el bicho que pronto iba a morir. Esa comunión entre la tierra y su alma infantil, nacida en los días de su infancia, va a ser más tarde el motivo primordial de sus cantos y a la vez fuente de goces inefables que le harán más llevadera su vida de luchador. Su ideal era corretear, moverse, desafiar el peligro, respirar a pulmones llenos el aire del campo, contemplar los horizontes, soñar con una libertad ilímite, recorriendo parajes desconocidos o mejor aún, volando blandamente allá arriba perdido entre nubes. El mismo José Eustacio Rivera lo afirma en su canto a San Mateo: y contemplé los amplios horizontes en mi robusta mocedad, nutrida de llanura, de sol y de montaña. Llena la mente de sus grandes bríos, cansé las pampas, apuré sediento agua salvaje de mis anchos ríos. Muy bien, de niño José Eustacio Rivera ya comenzó a mostrar sus dotes de artista, de compositor, excelso. Y entonces recogemos cuando era niño, cuando estaba apenas en la escuela, vivía en el caserío de San Mateo. Dice, Rivera escribió versos desde niño. Una de sus primeras coplas está consignada en Horizonte Humano de Neales Silva. En la plaza de San Mateo no se puede enamorar porque hay tijeritas que cortan sin afilar. Posteriormente, cuando estaba en la mesa de Elías, en el colegio Luis Gonzaga, en el seminario Luis Gonzaga, Ernestina,
su hermana le reclama porque no le manda, no le escribe, no le da razón de cómo está pasando su vida allí en el seminario. Entonces él le escribe lo siguiente: negra de tantos primores, siempre estás en mi memoria, como un ensueño de gloria, como perfumes en flores, aunque en rudos sinsabores enmudezca el labio herido, la sombra del bien querido, siempre la existencia halaga, nunca el recuerdo se apaga, nunca el silencio es olvido. Mostraba ya sus capacidades para la composición, para todo lo que se venía en sus sonetos. Digamos que desde niño mostró su talento, que lo fue cultivando también desde joven en su juventud. Y entonces José Eustacio Rivera aparece como un impresionista. Un impresionista porque los impresionistas, los pintores impresionistas, pintaban afuera de un estudio, a plena luz, a pleno sol, a pleno aire, recogiendo los diferentes elementos de la naturaleza. Pues bien, José Eustacio Rivera con su pluma recoge todo ese ambiente, todo ese paisaje físico, natural, todo ese paisaje con todos los elementos que hay: el sol, el río, los colores, el jaguar, el cocodrilo, la paloma, los animales, la mariposa. Toda esa sensibilidad la va plasmando en sus poemas. Nos va regalando majestuosamente toda esa calidad de poesía que va a presentar, como le digo, en su primer libro, Tierra de Promisión, que fue digamos, publicado en 1921. Pero ya desde 1911 él sabía lo que iba a hacer. Tenía un listado de muchísimos sonetos ya elaborados, listo. Pero es en 1921 que se hace la publicación, y solo con 55 sonetos. Hoy en día, en las publicaciones, mire, esta publicación, que es la primera que hacen en el departamento del Huila con el gobernador afanador, permítame un momentico, Héctor Afanador Cabrera, siendo secretaria de Educación Ingrid Montealegre de Vivas en el año 1986. Aquí hay 100 sonetos y otros poemas. Desde esa época, entonces, ya se veía la grandeza de José Eustacio Rivera, ligado, como decía, siempre al campo, siempre a la naturaleza, porque en su vida José Eustacio Rivera tuvo inconvenientes, como los tienen muchos: desilusiones, problemas, situaciones, desengaños, tristezas, pero siempre volvía al campo para llenarse, para nutrirse, en contacto directo con la naturaleza, se recargaba y salía nuevamente a enfrentar la vida. Entonces empieza a producir desde muy joven, y una característica es que nunca niega su tierra, tiene identidad, tiene sentido de pertenencia por su San Mateo, todo el caserío de San Mateo, su hacienda, región de Aguascalientes, donde vivía. Si bien es cierto, los 2 primeros años, nació en Neiva, siempre estuvo en contacto con la naturaleza. Sus 2 primeros años los vivió, y a partir de 1900 iba y venía, pero más se quedaba tiempo en su hacienda aquí en lo que hoy se denomina Rivera. Y miremos este poema, en donde refleja todo lo que él es. Soy un hijo del monte por su sitio más fresco, busco siempre cantando la sonora colmena, y en las grutas silentes mi garganta se llena de panales nectarios y de almendras de cuesco. Sobre las hojarascas que mi perro escarmena, y al través de las ramas en mi cara morena pone el sol de la tarde su movible arabesco. Inspirado en un sueño de ternuras lejanas, acaricio las flores, me corono de diana, y los troncos abrazo con profunda emoción, que después, cuando a solas mi pensar reconcentro, busco el premio del monte y mi espíritu encuentro
el retoño florido de una dulce ilusión. Ahí está. Se siente orgulloso de ser campesino. No niega su tierra, no niega su tierra. Tiene altísimo sentido de pertenencia. Y así va reflejando cada una de las cosas, cada una de las vivencias que él tuvo. En algún poema dice: persiguiendo el perfume de risueño retiro, la fugaz mariposa por el monte revuela, y en los aires se entiende sutilísima estela con sus pétalos tenues de cambiante zafiro. Mira el cromatismo que utiliza. Ve los colores de la mariposa y los plasma de manera majestuosa en sus poemas. Pero mire el poema, el homenaje a la libertad. Dicen en los potros, dicen que es el mejor soneto y es una metáfora a la libertad. Soneto traducido a muchos idiomas del mundo, y es lo que el hombre siempre ha buscado, la libertad. Una metáfora traída de los animales al ser humano, la lucha por ser libre, por buscar la libertad. Pero desgraciadamente nosotros los seres humanos nos encontramos a veces encadenados a muchas situaciones, a vicios, a demonios humanos que nos viven acarreando, que nos viven llenando nuestra vida de esa situación. Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen silbar sobre la sorda ruta los huracanes en su crin revuelta. Atrás, dejando la llanura envuelta en polvo, alargan la cerviz enjuta y en su carrera retumbante y bruta simbran los pindos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el austral peñasco, vibra un relincho por las santas rocas, entonces paran el triunfante casco, resoplan roncos ante el sol violento y alzando en grupo sus cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. O un homenaje a la ternura, a la delicadeza, a ese animal que refleja toda esa, además de la delicadeza, la ternura, también los sentimientos de tristeza, de amargura, de pesadumbre en su paloma torcaz. Cantadora sencilla de una gran pesadumbre, entre ocultos follajes la paloma torcaz acongoja la selva con su blanda quejumbre, picoteando a rayanas y pepitas de agraz. Arrurú canta viendo la primera vislumbre y después por las tardes al reflejo fugaz en la copa del Guáimaro ay, Dios mío, que vislumbra después en las tardes al reflejo fugaz, en la copa del Guáimaro que domina la cumbre, ve llenarse las lomas de silencio y de paz. Entreabiertas las alas que a la luz tornasola, se entristece la pobre de encontrarse tan sola, y esponjando el plumaje como leve capuz, al impulso materno de sus tiernas entrañas, amorosa se pone a arrullar las montañas, y se duermen los montes y se apaga la luz. Son poemas majestuosos. Por ahí José Gustavo Rivera tiene un poema que recoge las costumbres, las tradiciones que se daban en esa época. Y no es ninguna apología al machismo, simplemente las costumbres desafortunadas que se daban en esa época, de acuerdo, es decir, como en contra de la mujer. Hoy en día hemos avanzado muchísimo en ese campo y le debemos toda una serie de excusas, tenemos que reivindicarnos los hombres con todo lo que hemos hecho, todo el daño que le hemos hecho, el marginamiento de la mujer y demás. Hay un poema que recoge las tradiciones de esa época, un poema que como lo vamos a ver, no tiene vulgaridades por ningún lado, un tratamiento majestuoso. El lenguaje que le da, llama La indiecita Rigué. Por saciar los ardores de mi sangre liviana y alegrar la penumbra del vetusto caney, un indio malicioso me ha traído una indiana de senos florecidos que se llama Riguey. Sueltan sus desnudeces ondas de mejorana, siempre el rostro me oculta por atávita ley, y al sentir mis caricias apremiante se afana por clavarme las uñas de rosado carey. Hace luna, la fuente habla del himeneo, la indiecita solloza presa de mi deseo y los hombros me muerde con salvaje crueldad. Pobre, ya me agasaja, es mi lecho un andamio, mas la brisa y la noche cantan mi epitalamio y la montaña púber huele a virginidad. Como vemos, un poema bien trabajado a pesar
de la temática. Y son muchos, muchos los poemas. José Eustacio Rivera, como les decía, en este libro que presentamos, el libro que publica El Gobernador en el año 86, tiene 100 sonetos y otros poemas, porque escribió no solo los sonetos, sino que escribió poemas extensos, amplios, que fueron homenajeados por el país, por los críticos de esa época. El Águila Andina, Oda a España, San Mateo, Himno al Regimiento de Caballería, Tocando Diana. Son poemas que lo engrandecieron y lo hicieron traspasar la frontera y convertirse en el poeta que todos seguimos recordando y que seguimos disfrutando de su poesía. Son muchas las personas que han expresado, han manifestado sobre él. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez decía: Tierra de Promisión es un canto a la íntima relación del poeta con el paisaje, resultado de un tema poético que trabajaba desde muy joven. Literalidad dice: Tierra de Promisión es la naturaleza en estado puro reflejado en sus poemas. Pedro Navarro dice: Tierra de Promisión es una selección de sonetos con versos tiernos y dulces que reflejan el paisaje con todos sus elementos. Isaías Peña Gutiérrez también escribe, dice que José Eustacio Rivera en Tierra de Promisión refleja la naturaleza del Huila, que no es otra cosa que la naturaleza de Colombia con todos sus elementos. Le rinde homenaje también nuestro poeta de aquí del Huila, Ramiro Lozada, también cuando manifiesta cosas hermosas de su poesía y de su vorágine. Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros los huilenses es aprendernos 1 o 2 poemas, y esa es la invitación que le quiero dejar a mis muchachos de octavo grado de nuestra institución educativa Humberto Tafur Charri. Muchachos, 1 o 2 o más poemas vamos a aprendernos de este excelso poeta huilense. Dios lo bendiga.